Hola a todos, nosotros somos Alex y Mariana y el día de hoy vamos a tener un conversatorio muy padre sobre la novela Corazón tan Blanco del autor español Javier Marías. Y pues bueno, vamos a tocar varios puntos ahí interesantes sobre la estructura de la novela, sobre los personajes, sobre el contexto de la novela. Entonces, bueno, va a estar bastante interesante. Y para eso, pues queremos iniciar con la presentación del autor, que la va a hacer Mariana. Entonces, pues los dejo con ella. Ok, bueno, pues Javier Marías nació en Madrid el 20 de septiembre de 1951. Él nació en una familia pues muy letrada. Su padre, Julián Marías, era un filósofo republicano antifranquista, lo cual pues les acarreó muchos problemas, ya que él pues le negaron su derecho a enseñar en España, entonces tuvo que buscar trabajo en Estados Unidos, pero eso benefició a Javier Marías porque aprendió inglés y se convirtió en traductor de autores, de grandes autores como Tristram Shandy, Joseph Conrad, Nabokov. Ahí también, o sea, por otro lado, su madre, Dolores Franco, ella era traductora y ella fue profesora en España y también fue, dentro de su currículum, fue discípula de Damaso Alonso y José Ortega y Gasset. Entonces, estamos hablando de que viene de de un hogar culto, ¿no? Entonces, muy jovencito, a los 22 años, escribió su primera novela, Los Dominios del Lobo, pero decidió tomarse una pausa de 6 años para dedicarse solamente a la traducción. Y después de eso, pues ya retomó la escritura y su séptima novela, de la que hablaremos hoy, Corazón tan Blanco, la escribió en 1992. Y a propósito de esta, él comenta que, bueno, que para él le parece una obra intelectual y que en la época actual su obra no habría tenido el mismo impacto, ya que él considera que el lector actual es impaciente. Entonces, pues quería preguntarte tú qué opinas de esta reflexión de Javier Marías a partir de su libro. ¿Tú cómo crees que se lee ahora? Claro, pues creo que esa crítica que él hace a la sociedad, pues contemporánea es muy fuerte y creo que está muy bien fundamentada. De hecho, creo que sí, somos lectores muy de instante. Y creo que eso, pues, se debe mucho al contexto histórico contemporáneo, ¿no? Las redes sociales, la manera en que consumimos lo que consumimos, series, películas, libros también, imágenes, todo es inmediato. Y esta novela, Corazón tan Blanco, exige cierta reflexión, pero también creo que es un poco feroz al juzgar la novela de esa manera el autor, porque es una novela que la estructura, yo la siento como ese teatro de pisaciones, que te presenta Ok. escenas que te marcan, que te llegan, pero que después no sabes ni qué onda y construye una gran trama, que siento que eso es la novela. Entonces creo que esa estructura funciona muy bien para captar a los lectores. Y creo que hoy en día es una novela que, a pesar de ya tener pues, algunos años de haber sido publicada, aún sigue teniendo mucha vigencia, sobre todo por esta manera en la que está escrita y en la que está configurada. Sí, y bueno, tomando en cuenta que se escribió en 1992, pues obviamente, ¿no? Los impactos de la modernidad y la inmediatez. Sin embargo, creo que el autor demerita un poco al lector actual, ¿no? Con esta afirmación, Sí, estoy de porque acuerdo. si bien, pues sí, somos impacientes y gracias al Internet y tenemos todo en segundos, ¿no? Em, Creo que es una novela que desafía, o sea, desafía un poco el intelecto, ¿no? De quien lo lee, pero al mismo tiempo creo que genera como una atmósfera que le permite al lector como ir acrecentando su interés. No sé, ¿tú cómo lo ves? Claro, pues es que es una novela desafiante en muchos sentidos y creo que justamente un gran acierto de la novela pues es justamente esa manera en la que la curiosidad se va adueñando de quien lee, porque realmente desde el principio
es muy fuerte ese gancho que genera el autor en la novela. De hecho, lo podemos ver desde el primer párrafo, ¿no? O sea, es increíble la manera, y sí, memorable, la manera en la que te atrapa, tan memorable que pues se ha vuelto como en uno de los clásicos, este primer párrafo Sí, de hecho, bueno, ahorita continúas, pero un comentario que a Javier Marías se le conoce, ¿no? Como el autor clásico de la modernidad. Solo lo dejo Claro, ahí, sí. pero ya no te interrumpo. No, pues es que puede funcionar inclusive como un canon. Y yo creo que Javier María sí es un prospecto a seguir en la actualidad de cómo iniciar un buen relato o una buena novela, ¿no? Porque Sí, con un realmente, inicio contundente, ¿no? claro, claro, o sea, y funciona de una manera increíble. De hecho, pues podemos adentrarnos justamente a partir de este comentario en la sinopsis de lo que es la novela, ¿no? Me parece bien. Entonces, pues bueno, para pensar en esto, quiero leer justamente este primer párrafo. Y dice así: no he querido saber, pero he sabido que una de las niñas, cuando ya no era niña y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas, entró en el cuarto de baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola. Este primer párrafo a mí desde que, de hecho yo empecé a escuchar el audiolibro antes de, porque todavía no Ok. lo tenía físicamente, y fue una de las cosas que más dije, porque es bien diferente la experiencia de tenerlo en audiolibro en físico. Sí. Escuchar esta frase fue como, ¿qué está pasando? O sea, ¿de qué hablan? Que me sacó mucho. Entonces, eso pues siento que funciona demasiado bien y crea un pacto de ficción muy fuerte. Y creo que este pacto de ficción se va reforzando a lo largo de los capítulos Sí, o de porque la a lo novela. largo de los capítulos te va soltando lo que yo le llamaría como unas mini bombas, ¿no? Que Mm, de repente son bolitas de información no tan contundentes como ese inicio, pero son estas bolitas de información que cuando se van juntando vas poniendo piezas juntas y te quedas con cara de ¿qué está exacto, como un pasando? rompecabezas, Claro, justo. entonces todo se va configurando dentro de y se va haciendo como una gran bola de nieve y de Claro, repente, wow, todo explota, ¿no? Y toda la información al final se vuelve contundente. O sea, creo que es una claro. novela que en sí misma es un universo que inicia y cierra en sí misma, ¿no? Es como un ciclo. Totalmente. Para que entiendan un poquito más de lo que estamos hablando, vamos a contarles de qué trata la novela. Y bueno, la novela Corazón tan Blanco de Javier Marías es una novela que habla sobre el matrimonio, sobre el asesinato, sobre la curiosidad, la sospecha, el hablar, el callar, los silencios. Corazón tan Blanco narra la historia de un hombre llamado Juan Ranz que se casa y está de viaje de luna de miel en La Habana, Cuba. Entonces, durante este viaje, pues él va platicando sobre lo que es este cambio de vida hacia lo que es el matrimonio, de una manera diferente. No tratan el tema del matrimonio como institución, sino inclusive hasta llega a ser una crítica muy fuerte a lo que es el matrimonio. Pero bueno, hablaremos un poquito más adelante de estos temas. Simplemente la novela pues es la historia de este personaje en primera persona, narrada en primera persona desde la perspectiva de Juan Ranz, que está con su esposa Luisa en La Habana, Cuba, y nos hablan de un misterio muy grande, el misterio del padre y de los matrimonios que ha tenido el padre de Juan. Entonces, a lo largo de la novela se va tejiendo esta trama que es el saber por qué tuvo dos matrimonios el padre de Juan y qué fue lo que pasó con estos matrimonios. Después nos enteramos que uno de los matrimonios del padre de Juan resulta que fue su tía, la hermana de la que es la mamá de Juan. Entonces, pues es como un gran chisme, porque creo que sí podría decirse con esa palabra, porque engloba tantas cosas que Sí, porque realmente como, te o sea, atrapa. porque, bueno, bueno, Juan Ranz, ¿no? En palabras de Juan Ranz, él pensaba, ¿no? Que su papá se había casado con su mamá porque era un viudo triste, ¿no? Como para reparar un daño. Exacto. Lo cual nunca se nos dice si sí o si no. Realmente yo considero que nunca se nos aclara esa parte. Pero, pues, el hecho de que se haya casado con la hermana menor de Teresa, la que fue su esposa, eh, pues sí es como el gran misterio. Y además, creo que otra cosa importante es que la novela
habla mucho del desconocimiento que tenemos de la vida de los padres, ¿no? Y de cómo solo los conocemos como papá y mamá, pero no nos detenemos a pensar en su vida, ¿no? Entonces, de repente a Juan Ranz, pues le llegó esta curiosidad que fue inducida, porque él no tenía la curiosidad, él solo lo mencionaba como, pues mi papá se casó, pues, con la hermana menor de la mujer de la que enviudó, ¿no? Entonces, pero no tenía cierta curiosidad hasta que alguien se lo mencionó creo que fue su misma esposa quien se lo menciona. Claro, la trama general de la historia pues es el saber qué pasó con los matrimonios de su padre y dentro de esta excusa, que funciona como excusa la curiosidad, pues se va tejiendo lo que es la vida de Juan con su esposa Luisa, que es con la que se casó, todos estos cambios que vive a partir de que está casado y el por qué le afecta tanto la construcción de su persona, el saber de dónde viene, qué fue todo lo que hizo su papá, porque hay un secreto detrás y bueno, la trama se va construyendo a partir de eso. Y Entonces, la a manera de esto escribir puede ser tenemos que eso, ¿no? agregarle que Juan Ranz se dedica bueno, a la interpretación y la traducción. Entonces es un hombre cuyo trabajo se basa en interpretar las palabras de otra persona y llevárselas a otra persona para que esa otra persona la interprete. Entonces, también en Juan Ranz vamos a ver como mucho esta actitud de querer eh, entender qué pasa, ¿no? O sea, y no solo como por chisme, ¿no? Sino realmente analizar la situación y Claro, entender qué está pasando. Y realmente emite ciertos juicios, pero aquí, bueno, a mí me pasó, ¿no? Que a mí, él como narrador, de repente sentía una atmósfera como asfixiante, ¿no? claro. Creo que estamos ya entrando a la parte que es lo de la estructura de la obra. Entonces, yo creo que entramos ya formalmente a esta parte. Vamos a empezar a hablar de lo que es Parece la bien. estructura para ya dejar como a un lado lo que fue la presentación del autor, la sinopsis. Y bueno, contemplando todo esto que ya les platicamos, Mariana y yo, sobre la manera en la que está escrito un poquito, la manera del tipo de historia que es, el misterio que se cuenta, la trama que hay detrás de esto y un poco la vida del autor, que tiene mucho que ver en la novela, vamos a entrar ya de lleno a lo que es la estructura, que es un poquito ya de lo que está hablando Mariana. Entonces, ¿con qué quieres empezar, Mariana, para hacer este análisis de la estructura? Bueno, pues me gustaría contarles, ¿no? Que sí es una novela con tradicional, se podría decir, en cuanto a estructura, pero aquí lo que la vuelve especial, diría yo, es que cada capítulo, se está dividida por capítulos, cada capítulo, además de contarte la historia, ¿no? La historia principal, como todo este rollo de la familia, el chisme, pues, ¿no? Tiene una parte analítica como de corte ensayística, diría yo, ¿no? Entonces, y no solo son pensamientos sueltos de Juan Ranz, sino son pensamientos fundamentados a partir de lo que ve y a partir como de vivencias pasadas y cada como pequeño ensayo se va conectando y al final podríamos decir que tenemos un gran ensayo, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que más me llama la atención de la estructura de esta novela. Claro, y creo que también un acierto muy grande que tiene es la presentación de los personajes a partir de esta estructura que tú comentas. Los personajes no los presenta tal cual un personaje, los va presentando a partir de esta construcción de la trama, a partir de la curiosidad o de ciertas perspectivas que solo vamos detallando. Y bueno, tenemos personajes dentro de la novela muy buenos, ¿no? Personajes como el narrador que es Juan Ranz, que es un narrador en primera persona, que igual es testigo. Tenemos a su esposa Luisa, que funciona como el catalizador que busca descubrir los misterios detrás de toda esta gran historia que es los matrimonios del padre de Juan. Tenemos también al padre de Juan, que es un personaje bien raro y bien extraño. Es un personaje que se va construyendo a partir de habladas o de oídas que nosotros vemos a partir de la lectura, pero que nunca nos lo definen tal cual. Y Entonces es una persona. además, también es curioso que su propio hijo le llama por su apellido, le dice Ranz. No, Claro, no no le padre, dice nada. papá, no le dice padre, no. eh, pero nunca se nos explica
realmente cómo era su relación, ¿no? Entonces, como tú dices, o sea, son personajes construidos a partir de otro personaje. O sea, porque Claro, y a partir de esta nunca nos estructura que dices, adentramos a pensamientos de otros, ¿no? Siempre estamos en la totalmente. cabeza de Juan y hay suposiciones que él hace de otros personajes, de lo que Luisa podría estar pensando, pero nunca conocemos realmente a profundidad a los demás personajes. Incluso yo pensaría que a Juan Ranz tampoco lo conocemos en profundidad, conocemos lo que piensa, conocemos eh, su bagaje cultural, incluso a qué se dedica, pero siento que no llegamos a intimar con él, o sea, por decir, él nos cuenta de las cosas que Luisa hacía en su casa, cómo la decoraba, qué hacía, pero de él no sabemos ni siquiera cuál era su pasatiempo, ¿sabes? Creo que eh, él en sí me parece un personaje misterioso también, porque también no nos dicen qué edad tiene, o sea, nos dicen que es mayor que Luisa, pero no sabemos cuántos años tiene. Claro, y creo que esto se debe precisamente a esta estructura de la que hablamos, a a este compendio de capítulos, si es que así lo puedo llamar, que son hasta cierto punto solamente presentaciones de memorias o como a manera del ensayo expositivo de cómo piensa una persona y cómo la curiosidad lo va absorbiendo. Entonces, nunca tenemos como una perspectiva clara de los personajes fundamentada, decir, Juan es tal, Teresa es tal, Ujú. este, Luisa es tal, sino al contrario lo vamos construyendo a partir de esta estructura que nos presenta la novela. No, y a Bueno, partir de esto que dices del ensayo expositivo, creo que este narrador es acertado, ¿no? Porque justo, nos muestra una situación, nos muestra analiza todas las caras de esa situación, no da solución alguna, pero muestra, o sea, la situación la analiza de diferentes aspectos, ¿no? Desde diferentes perspectivas, pero no da una solución. Entonces, a mí en lo personal, el efecto de su narración me generó una sensación como de asfixia, ¿no? O sea, como, bueno, pero ¿por qué piensas esto, no? ¿A dónde llevas tu pensamiento? Y solo hace eso, como exponernos, pero no nos dice qué hacer con esto que nos está exponiendo. claro, solamente lo presenta y es que justo esta es una parte bien interesante de la novela. Tú como lector la vas construyendo, vas armando justamente lo que hablábamos del rompecabezas, ¿no? Vas tejiendo estas... Aparte, la novela tiene muchas historias detrás, no solamente es la gran historia que contamos en la sinopsis, sino hay ciertas ramificaciones de las historias que van dejando pistas también, ¿no? Y a Entonces, propósito de las pistas, me gustaría eh, pues abordar el texto base que le sirvió de base a Javier Marías para... uy, pero te late si lo dejamos un poquito más adelante, la verdad, la Sí, textualidad para darle cierre a lo que es la estructura, porque ok. justamente esa parte está muy buena, muy, muy buena. Pero bueno, ya como para darle final a lo que es la estructura de la obra, creo que tanto el tipo de narrador que es en primera persona y aparte funciona como testigo en ciertas escenas de la novela, creo que esta estructura que yo siento que es premeditada y muy pensada por parte del autor, atrapan y nos dejan construir ese misterio que se construye junto con la novela. Entonces creo que este es un acierto genial y a mí me atrapó desde el principio el ir construyendo junto con los recuerdos y con las pequeñas, pues investigaciones, porque si eran investigaciones, ¿no? Que iban haciendo los personajes, sobre todo Luisa, ¿no? Que es la que mueve pues ahora sí que las cuerdas detrás para que se investigue más a profundidad, ir construyendo Y junto con ellos. realmente nunca vemos, aquí es importante, nunca vemos a Juan Ranz siendo curioso. O sea, Justo. lo vemos a los de alrededor de él, incluso siendo chismosos y metiches, pero a él nunca, o sea, realmente él se ve como inmiscuido en la situación, pero por terceros, no porque él se pusiera en la posición de investigador, sino a oídas se fue enterando. Claro, pero tampoco decide no investigar, que eso es como que el Cierto. otro punto. Él nunca decide no dejar de... Porque justamente es algo que critica la novela, ¿no? El escuchar. Tú puedes cerrar los ojos para no ver lo que está pasando, pero no puedes dejar de escuchar. Una vez que lo escuchas, no lo olvidas.
Entonces, Claro. eso es como parte esencial de la trama, ¿no? Que él mismo decide si escucharlo. Entonces, pues bueno, creo que todos estos elementos con los que juega en la estructura de la obra hacen que se construya pues todo este universo tan vasto que es la novela y que a mí me encantó. Pero bueno, si quieres podemos avanzar a lo que es el género o si Me quieres parece podemos bien. hablar de la intertextualidad, lo que tú Creo decidas. que primero deberíamos hablar del género de la novela. Bien, entonces. Pues bueno, el género Ah, bueno. de la novela, pues es que esta novela podría entenderse pues parte de lo que es la literatura posmoderna, ¿no? Sobre todo por este tipo de estructura que ya hablábamos, que son capítulos que pueden ser hasta cierto punto como ensayos, pero también pueden funcionar por sí mismos. Son capítulos que se presentan de una manera atractiva y que engloban un universo propio. Entonces creo que estos capítulos son como cuadros que se van presentando y tú vas armando un gran cuadro con ellos, ¿no? Entonces, en género, pues creo que la obra podría adentrarse un poco en lo que se entiende como literatura de la posmodernidad, sobre todo en esta parte, pero también creo que bueno, hay elementos que comparte con otro tipo de géneros, ¿no? Sí, yo, Lo yo hablábamos diría del que lo policíaco, comparte por ejemplo. con el realismo mágico. Uh -huh, Yo creo que comparte ciertos elementos. Por ejemplo, em, los hechos son reales, todo lo que te dice es real, pero tienen una connotación o sea, de inexplicable o de improbable, ¿no? Sin uh embargo, -huh. en la historia pasa, ¿no? Como el hecho de que se casara con dos hermanas, que digo, tampoco es tan fuera de lo común, pero es algo que nos saca a nosotros de la cotidianidad, ¿no? Ya en nuestros días, en el presente, ya no es algo que suceda, ¿no? Que sea tan bien visto. Bueno, sí sucede, pero no es tan bien visto. O Claro, es más claro. cuestionable que antes, ¿no? Sí. Um, y bueno, hay estos planos de realidad y fantasía, no fantasía de que haya dragones, princesas, no, sino que es la realidad cotidiana, es la cotidianidad, eh, combinada con un elemento fantástico, que aquí el elemento fantástico sería como los finales inesperados o estas mini bombas de las que yo les decía hace rato, que va tirando el autor eh, para generar eh, como para sacar de onda al lector, ¿no? Yo lo pondría ahí. Y pues la clásica es que lo común y lo cotidiano se transforma en sobrenatural, fantástico o en este caso incluso policíaco. Claro, pues creo que, o sea, sí comparte ciertos puntos con el realismo mágico, pero también creo que no podríamos como que encasillarla dentro de. Creo que esta novela se construye a partir de muchos esquemas que la va formulando. Entonces yo creo que igual encerrarla en un género como tal, pues podríamos decirlo, ¿no? Comparte fragmentos del policíaco, comparte fragmentos con el realismo mágico en esto que nos expones, o comparte estilos con la novela realista, por ejemplo. Sí encontré como ciertos tintes ahí crudos que se pueden encontrar, sobre todo en la parte esta del asesinato, ¿no? Bueno, del suicidio cuando se abre la novela, pues es hasta cierto punto explícito, ¿no? Sobre todo en la parte en la que dice el papá tenía las manos manchadas de sangre. Entonces sí tiene como muchos tintes de muchas corrientes literarias, ¿no? Sí, Entonces creo que creo sí que sería sí, muy difícil encasillarla es complejo, es en complejo. una sola, en un solo género. Creo que está construido de pedacitos de otros. Exacto, y creo que funciona muy bien. Y entonces, pues volvemos como que a esta intención del autor de crear una novela tejida a partir de otras cosas, ya sea de la curiosidad, ya sea de estos elementos que platicamos de otros géneros, y a mí eso la hace una novela muy rica. Entonces, bueno, en cuestión del género, creo que pues podemos decir que es una novela, y ya, o sea, léanla, disfrútenla porque tiene mil cosas interesantes, y creo que podemos seguir como en eso, o sea, realmente pues bueno, en género, yo sí no me atrevería a encasillarla como tal en Es un solo difícil, género. Ajá, justo, es por el tipo difícil. de narrativa que tiene. Pero bueno, te late si pasamos como un poquito a estos recursos artísticos que utiliza la novela. Sí, me parece bien.
Uno que, bueno, o sea, que el que usa desde entrada es la analepsis o este flashback, Ujú. que nos cuenta justamente la historia, ¿no? Del suicidio de esta mujer que no sabemos quién es, pero que después nos enteramos que esta mujer es Teresa, ¿no? La ex esposa del padre de Juan, que resultó ser tía de Juan al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues es como este tejido de recuerdos que inclusive se repite, quizá no de forma tan explícita, pero por ejemplo, siento que igual la analepsis se va repitiendo a partir de que se presentan recuerdos como los de este personaje, Kurstadoy, o es Ajá, y justamente es quien empieza a decir cómo era el papá de Juan, ¿no? De joven. Stardoy, Perdóname, él. Stardoy. Entonces, perdón. Entonces, pues vemos cómo estos elementos se van repitiendo y también justamente otro elemento que quiero destacar es la parte de la epización, de mostrar como escenas cerradas que después van contándote la misma trama. Una que a mí se me hizo genial y que no me di cuenta hasta haber terminado la novela, es esta parte en la que, al inicio también de la novela, en la que Luisa y Juan están de luna de miel en La Habana, ¿no? Ujú. Y él recargado en el balcón se encuentra con una mujer que lo busca, ¿no? Y, oye, tú ven, que por qué me dejas plantada y todo esto, ¿no? Entonces, ya cuando la mujer se acerca al balcón y se da cuenta que que Juan no es la persona que ella estaba esperando, pues ahí se termina como esa parte y después nos narran que esta mujer sube al hotel donde estaba Juan y en la habitación continua se encuentra con la persona, ¿no? Que se iba a encontrar. Con Y Juan Guillermo. escucha eh, que es como un amorío, ¿no? Y justamente en la conversación que tienen esta mujer, que se llama Miriam, si no mal recuerdo, Ujú. con su amante, que comparte, que está en la habitación junto a Juan y Luis en este hotel, planean matar a la que es la esposa de... Bueno, más bien Miriam le propone matar, Exacto, ¿no? exacto, Porque le propone Guillermo matarla. está casado, no sabemos ni siquiera cómo es físicamente Guillermo, ¿no? Claro, claro. Guillermo está casado y pues va a La Habana, la esposa es española y él le dice a Miriam que su esposa está enferma, pero Miriam le reclama, oye, me has dicho que está enferma desde hace mucho tiempo, mátala. O sea, Claro, mátala y para estar juntos, para estar o vivos si no vas juntos. a tener dos muertas, ¿no? O, Ay, claro, es que esa parte es muy fuerte, muy, muy fuerte. Y justamente cuando terminas de leer esta parte, pues dices, ok, está extraño, pero pues así luego es la gente, ¿no? Sigues la novela, te enteras de todo lo que acontece en la novela y cuando la acabas y regresas a este fragmento, te das cuenta que este fragmento es la esencia de la novela completa. Entonces dices, wow, o sea, ya nos dejó, inclusive ya nos dijo de qué trata toda la novela en el primer capítulo. y no Y tú, como sabíamos, lector, ajá, y ni no teníamos enterado, ni ni idea. enterado. Exactamente. Entonces, O sea, el porque te autor deja juega mucho. pensando que solamente es un chismecito de viaje con el que se encontró, ¿no? Por ahí. Claro, y dices, hasta te llama la atención. Y bueno, Sí. este recurso que utiliza Javier Marías, pues se va repitiendo, ¿no? Te va dejando pistas a partir de las historias anexas que tiene la novela. ¿Y ya te Entonces, diste cuenta de la trampa que hace Javier Marías? Porque ¿cuál? él está criticando, o sea, a partir de Rants se critica el querer conocer, querer enterarse, pero el lector quiere enterarse. El lector dice, bueno, pero ¿por qué esto? ¿Por qué esto? O sea, yo creo que ese podría ser como otro recurso que estuvo utilizando Javier Marías a lo largo de la novela. Claro, claro, es como esta parte, como inducir el misterio dentro del lector, pero de una manera en la que tú no te das cuenta que te lo induce. Y en una parte es interesante porque, eh, bueno, Juan Ranz dice que nadie obliga a nadie a hacer nada, pero se ven como orillados a hacer las cosas y nosotros nos vimos orillados a leer y a enterarnos de todos los acontecimientos y no solo de la trama principal de la novela, sino de la vida de todos. Esa parte está bien, bien fuerte, justamente porque es que todo el mundo obliga a todo el mundo, ¿no? Esa es como la, Y la ahora gran nosotros los premisa. estamos obligando a ustedes a Claro, enterarse. y ni siquiera puedes, o sea, no hacerlo.
porque justamente, o sea, es parte del poder de la palabra y creo que eso es algo interesantísimo en la novela, el poder de la palabra, porque la misma palabra te va obligando a hacer cosas, te va obligando a seguir pues descifrando este misterio, ¿no? A partir de oídas, a partir de habladas, y creo que ese es un recurso que funciona de manera increíble a lo largo de la novela porque sin saberlo te atrapa. Ok. Entonces, esa parte está buena, sí, nos clavamos un poquito, pero es que está interesantísimo cómo el mismo autor va jugando con todos estos recursos y aparte, más allá de todo esto, creo que el tema aborda muchos temas, la novela. O sea, aborda la culpa, el misterio, la curiosidad, el matrimonio, la verdad, la La mentira, traición. la decisión también. Entonces, hay grandes tópicos dentro de esta novela que se manejan de una manera muy, muy interesante, pero para ti, ¿cuál sería el tema principal? Si es que encuentras uno. Uf, es difícil, creo. O sea, creo que hay un gran tema y subtemas, ¿no? Pero, o más bien creo que el gran tema es el matrimonio, pero sirve de pretexto. O sea, creo que o sería como un tema y que de fondo trae grandes temas, ¿no? Y que están jugando a las escondidillas detrás del matrimonio, ¿no? Por decir, para mí los subtemas que más sobresalen es el desconocimiento, el conocimiento y la traición. Eso es lo que yo vería. Para ti, ¿cuál sería el tema de la novela? Híjole, es que y yo creo que el tema de la novela es descifrar la verdad a partir de la sospecha. Para mí ese sería el gran tema. Oye, ¿y no pensarías que la novela, bueno, su tema son las pasiones humanas? Híjole, es que creo que las pasiones humanas también implican mucho el acto de la voluntad. Y creo que en esta novela la voluntad no juega un papel tan definitivo Claro. en Juan, porque acuérdate que la novela toda la tenemos desde la perspectiva de Juan. Entonces vemos voluntad en Luisa, que su pasión es descubrir el misterio. Vemos voluntad en Rance, que es el papá de Juan, al momento de decidir matar a su esposa para estar con la otra mujer, ¿no? Pero no, nunca vemos voluntad como tal en Juan. Nunca vemos como un ímpetu de querer llegar a más, pero tampoco vemos una frialdad o vemos un desinterés, porque a pesar de que no se ve presente, él está ahí y está escuchando y se está enterando y siempre decide seguir haciéndolo. Porque bien fácil hubiera sido cerrar la puerta, por ejemplo, en el pasaje donde él se entera de que su padre mató a Teresa, bien pudo haber cerrado la puerta, bien pudo haberse ido, pero él decidió hacerse el dormido y quedarse ahí, o bueno, escuchar, pues, ¿no? Sí. Entonces, pues creo que esa parte también es fundamental en la trama de la novela y creo que el tema principal para mí podría ser como el acto de escuchar qué sí y qué no para llegar a una verdad. O sea, yo creo que el tema principal puede ser la verdad. Y por favor, ya me dejas develar el gran misterio detrás de todo esto, por favor. Excelente, con eso nos adentramos a lo que será la Yo, intertextualidad. yo, por eso te decía que si no son las pasiones humanas, porque hay una intertextualidad y, bueno, eh, el hipotexto de esta intertextualidad, que es el texto base o el texto A para que exista un texto B, es Macbeth. Y en Macbeth, pues vemos a Lady Macbeth y a Macbeth, eh, pues que quieren obtener poder, ¿no? Y él quiere reinar, entonces, pues, ¿qué decide? Y pues decide, entre comillas, porque la esposa y unas brujas cuyo, pues como que, vaya, como su lectura del futuro, pues estuvo, pues no dieron un buen acierto, ¿no? Como que le dijeron lo que quería escuchar. Y bueno, Lady Macbeth, para que llegara, para que se concretara ese futuro, pues le fue diciendo, oye, pues mátalo, mata a Duncan, mata a Duncan. Entonces, pues una noche que Duncan se hospedó en el castillo con ellos, fue Macbeth y lo mató. Y después de que Macbeth llevó a cabo el asesinato, dijo,
I have done the deed, o he hecho el hecho, ¿no? O he cometido el acto, pero sería más bien como he hecho el hecho. Y después, a partir de que le confiesa y le dice a Lady Macbeth que ha cometido el asesinato, ella le dice, mis manos son de tu color, pero me avergüenzo de llevar un corazón tan blanco. Aquí podemos ver que esto le da, o sea, le da el título al libro y además podemos ver cómo a través de la palabra haces culpable a alguien. Le pones sangre en sus manos, mis manos son de tu color, se mancharon de sangre, pero yo tengo un corazón blanco porque yo no cometí el acto. Sin embargo, pues ella lo fue envenenando, le fue diciendo. Después hay otra frase que resalta mucho de que Lady Macbeth le dice a su esposo como que deje de, bueno, le dice, to think so brainsickly of things, o sea, que deje de pensar como enfermizamente de las cosas, lo que podríamos interpretar como deja de sobreanalizar, ¿no? Porque pues estar pensando en este crimen los volvería locos, lo cual las estaba volviendo locos a los dos, ¿no? Y esto respalda como el pensamiento de Juan Ranz acerca del matrimonio, porque en sus mini ensayos, sus mini bombas, nos fue tirando, o sea, fue analizando el matrimonio, la compañía, como toda esta parte de estar en pareja, ¿no? Y justo en esta parte le estaba diciendo que el pecho de otra persona es lo que nos respalda y que solo sentimos que alguien, o sea, que estamos respaldados cuando hay alguien atrás de nosotros, pero es que el de atrás se queda sin respaldo, ¿no? Entonces, él estaba como pensando en todo esto y fue cuando trajo a colación esta frase. Y bueno, y también podemos apreciar como, o sea, la intertextualidad está bruta con la culpa, ¿no? O sea, la culpa, si bien no la vemos en Rance, en su padre, incluso las personas que conocían lo que había pasado con Teresa y con la primera esposa de Rance, vemos cuando se habla del abuelo de Juan Rance, el padre de las niñas eran Teresa y Juana, la tía y la mamá de Juan. Se dice que el abuelo estaba aterrado de que su hija, su segunda hija, bueno, su hija menor, se casara con Rance, entonces, porque a él lo perseguía como el fantasma de la culpa, ¿no? Porque nadie supo y Rance nunca le explicó a sus papás ni les dio un motivo del porqué del suicidio, ¿no? Entonces, al abuelo lo describen como esta persona que estaba, incluso dicen que le dio un infarto casi de preocupación, ¿no? Por su hija menor de que se fuera a morir. Entonces, creo que esta parte como de los fantasmas, porque es importante, Lady Macbeth ve, o sea, como que tiene esta visión de que a quien asesina a Macbeth es a su padre, al padre de Lady Macbeth, no a Duncan. Entonces, esta imagen la está aterrando. Entonces, podemos equipararlo como al miedo y a la culpa que siente el abuelo por lo que pasó, por no haber podido prever la situación. No sé, ¿tú cómo ves Claro. todo No, esto? bueno, es que es interesantísimo. Justamente retomé yo igual ciertos como fragmentos de Macbeth o de comentarios que dice que justamente ya los tocaste, estas dos como frases célebres que se encierran dentro de la construcción de la novela de Javier Marías. Y creo que esta intertextualidad funciona de una manera increíble. Y bueno, ahí está, o sea, ahí está. Y creo que aquí funciona de una manera en la que no la tienes que decir de forma explícita para darte cuenta qué hay detrás. Obviamente, pues ya siendo lector y todo, ¿no? Pero creo que sí es muy, a momentos muy, muy visible
esta intertextualidad, y eso a mí se me hizo un acierto igual muy padre que bueno, igual ya metido en el mundo de la literatura, pues obviamente te llama y dices, ok, como que siento que esto me suena a algo. Entonces, esa parte igual la sentí y sí, funciona de manera excelente. No, y Pero, funciona porque la ujú, hizo funcionar, porque no marcó los personajes iguales, ¿no? Si te das cuenta, claro, a distintos personajes por decir, a Lady Macbeth ve como si Macbeth matara a su padre, entonces el fantasma y el miedo que se presenta como un fantasma se lo pone al abuelo, ¿no? O sea, no se lo pone como a otra mujer, sino se la pone al abuelo, que él está preocupado porque pues trae encima el fantasma de que su hija mayor murió siendo esposa de este hombre, entonces juega muy bien y supo muy bien a quién otorgarle qué elementos de Macbeth. claro, justamente creo que ese paralelismo está muy trabajado y funciona al punto al que pues lo estamos conversando, ¿no? En este momento. Entonces, pues sí, pero a ver, yo te tengo una pregunta. ¿Qué opinas de los corazones blancos? ¿A qué te refieres? ¿Por qué corazón tan blanco? Justamente a esta fusión de Ok. la inocencia, del no aceptar como la culpa o aceptarla al punto de que el corazón blanco se ennegrece, pero ¿por qué Mm, opinas de corazón tan blanco? Mira, para ¿Cómo? mí el corazón tan blanco se refiere, o sea, lo que yo creo a partir de la novela, se refiere a estas personas que no cometieron un hecho, pero están al tanto de ese hecho, ¿no? Eh, que no llevaron a cabo un crimen, no mataron a nadie, no hicieron algo malo, o no tienen, o que conocen el secreto de alguien, pero ellos no estuvieron presentes, ¿no? Para mí, así es como funcionan los corazones blancos, manchados, o sea, cuyas manos están manchadas. Yo lo veo así. Imagínate unas manos ensangrentadas y encima Ujú. un corazón blanco. Y es curioso porque anatómicamente un corazón, eh, pues cuando mueres, tu corazón se pone blanco, ¿no? O sea, No, sí, wow, eso no lo sabía. cuando Wow. mueres el corazón se pone blanco porque pues, se le va saliendo toda la sangre, ¿no? Entonces igual, digo, a lo mejor esta es mucha información, pero igual cuando te van a velar y todo eso, pues hacen un retiro de fluidos, de líquidos, entonces tu cuerpo se queda sin sangre, por eso es que tomas un tono gris cuando mueres. Entonces el Wow. corazón queda blanco. Entonces yo por eso te digo que tengo esta imagen de unas manos ensangrentadas escurriendo con un corazón blanco, o sea, no un corazón así, sino el corazón anatómico así, ¿no? Y yo lo pienso así, pues, sobre todo porque pues cuando escuchas las cosas, como que eres cómplice, ¿no? Justo también, pues, no sé, en Estados Unidos, no sé aquí, pero en Estados Unidos te pueden arrestar por ser accessory to murder, o sea, como que tú sabías qué iba a pasar o qué pasó y aún así te prestaste como a escuchar y no dijiste nada. Que Entonces, justo es lo que critica la novela también, o sea, es que eso es muy fuerte y justamente los silencios dentro de la novela son importantísimos porque los personajes deciden callar y en el decidir callar se encuentra la culpa y es y la culpa aquí que termina por tenemos matar a también que Teresa. romperles el silencio a las personas que vean este video. Pues Rance, el misterio de su primera esposa es que él pues fue a La Habana, conoció allá a una mujer. Y realmente él dice que se sintió como casi obligado a casarse con ella. Se Ujú. casa con ella. Él trabajaba para el gobierno, estaba en la embajada. Entonces se casa con ella y en un verano ve a Teresa y a su hermana Juana de vacaciones ahí porque la madre de ellas dos era de La Habana. Ujú. Entonces ellos comienzan un romance, se puede decir inocente al principio, pero ya después las cosas se tornan físicas, sexuales, pues. Entonces, Ujú. pero aquí lo importante es que pues esta Teresa estaba consciente de que él era un hombre casado y bueno, sí, muy consciente, ¿no? Pero le dice como, pues hubo un día en el que se tenían que despedir, entonces
pues Juan no quería, Ranz no quería pues dejar de verla, pero ella le dijo, o sea, como, pues no sé cuánto tome nuestro reencuentro, pero pues yo no puedo seguir esperándote y además pues el divorcio no era una opción, porque como ella era de una familia muy eh, de tradiciones, pues, ¿no? Casarse con un divorciado, pues no, o sea, no, ni siquiera podía entrar a tema de discusión. Entonces, a Ranz se le ocurrió cómo podría casarme con Teresa siendo viudo. Entonces, pues fue a su casa, llega y pues su esposa estaba dormida y él explica que ambos tenían la mala costumbre de fumar en la cama, ¿no? Fumar y dejar los cigarrillos pues a un lado, prendidos o en el cenicero. Entonces Spoiler alert, se viene una gran revelación se del libro, viene una bomba. Pues, pero a mí, si quieres, terminamos esa parte ya para darle cierre a esto, porque hay que hablar un poquito del contexto y ya nos vamos para las conclusiones, ¿va? claro, Aviéntate el final que hoy está bueno. ok. Entonces, pues él la ve ahí dormida y supongo que pues ya estaban acostumbrados a este olor a cigarro, que pues oler uno prendido pues ya no habría problema, ¿no? Entonces él prende uno, lo pone sobre la sábana y empieza a ver cómo la sábana empieza a quemar un poquito como el cigarro empieza a quemar un poquito la sábana, ¿no? Después prende otro y después a un tercero y todavía le fuma y lo pone en la sábana y empieza a ver cómo se empieza a quemar la sábana y la sábana empieza a llegar como el fuego cerca de su esposa y él lo que hace, agarra su saco que estaba colgado en su closet, se lo pone y se va a una cena y no regresa a esa casa hasta que le avisan, oye, hubo un incendio, tu mujer falleció. Entonces, Ay, guau. Rance mató a su primera esposa y se podría decir que mató a Teresa porque después le contó a Teresa lo que había hecho para poder casarse con ella y Teresa no pudo y se suicidó. Se Claro, y cabe suicidó, destacar entonces que por eso la hermana de Teresa, igual la mamá de Juan, igual muere en situaciones sospechosas, ¿no? de una Y muy enfermedad, joven. pero nunca Ah, nos sí, dicen de qué, exactamente, qué exacto. tenía. Es como si fuera un fantasma. Exacto, entonces, ay, es muy tétrico el personaje de Rance, pero siento que igual es demasiado, ¿qué les digo? Vale la pena leerla y es una gran, gran novela. Y bueno, ya nada más para ir cerrando para este conversatorio, pues acaba de destacar que en 1992 que se publica esta novela, pues España está en el foco del mundo, está en esta parte en la que los acontecimientos internacionales que hubo, pues lo pusieron como en este centro, tanto los Juegos Olímpicos, la Exposición Universal en Sevilla, eh, formaron parte ya como de la Unión Europea, la conmemoración del descubrimiento de América. Bueno, fue como que una época donde España estaba en los ojos del mundo. Entonces esto, pues para bien o para mal, le ayudó mucho al libro, que fue traducido en muchos idiomas, que en Alemania vendió más de 1 millón de copias, a nivel mundial vendió más de 2.300.000 ejemplares. Y pues bueno, es una novela, ya es un clásico de la literatura contemporánea y pues bueno, hay como muchas situaciones en la España de esa época. Estaba en ese Y momento el... Ajá. bueno, te iba a comentar como la importancia del libro en España, o me espero, Ah, si quieres, vas. ok, pues digo, aquí es importante porque se habla de secretos y además si vemos, Rance adquirió su fortuna porque ellos eran de una familia adinerada de una manera cuestionable y durante el régimen franquista, ¿no? Entonces vemos a un hombre privilegiado en el régimen franquista que se volvió rico, ¿no? Entonces, a partir del personaje de Rance, se podría decir que el autor hace una alusión a estos fantasmas que persiguen a España y a esta violencia que ejerció sobre los no privilegiados. Y bueno, que aunque los tiempos avancen, pues España es un país que va a cargar con una mancha, con las manos manchadas de sangre y con los corazones blancos de los ciudadanos. ¿Esto por qué? Porque pues todo el mundo va a saber qué pasó en el franquismo, todo el mundo sabe qué pasó, la Claro. violencia, los asesinatos, pero nadie
ya puede hacer nada y en ese momento mucha gente no hizo nada, solo podían huir o la gente que se alzó terminó asesinada. Entonces, creo que es importante porque a partir de estos fantasmas es que el autor hace responsable al Estado Claro, y es como de esa los herida crímenes y abierta. la violencia. Sí, es como esa herida abierta que sigue después de la España franquista, a pesar de estar con una época de mucho crecimiento, tanto económico, la sociedad pues estaba igual como en esta época donde había pues mucha alegría, estaba te digo, la celebración de los Juegos Olímpicos, o sea, toda esta parte como que puso a España en un foco, pero a una España que está herida todavía. Y lo vemos a partir pues de lo que nos comenta Mariana, ¿no? Entonces, bueno, eso estaba sucediendo en España en esa época y, y pues bueno, creo que, o sea, se llega a entender como un poquito las justificaciones que tiene el autor a partir de todo esto y pues bueno, creo que ya podemos como finalizar con las conclusiones que traemos. Realmente, pues para iniciar estas conclusiones, yo creo que la novela funciona a un nivel, a muchos niveles, narrativo, como crítica, como reflexión, como presentación de los grandes temas que engloba la novela y creo que es una novela que vale la pena leerse, que debe seguirse leyendo y que a nosotros como escritores nos atraviesa en muchos sentidos por la manera en la que está escrita y por la manera y por la historia que narra, porque igual narra una historia de un matrimonio que hoy en día en la sociedad pues ya ni siquiera figura tanto en los grandes temas, ¿no? Entonces Ujú. creo que vale la pena regresar a ella por todo esto y sobre todo por la narrativa tan exquisita que tiene el autor. Así es, comparto tus pensamientos y además, pues dejarlos con, con que por favor lean este libro, háganse el favor y léanlo. Y, Está muy bueno. y pues creo que es un libro que incluso aunque se releyera una tercera vez, seguirías encontrando o viendo pistas que no viste la primera vez. Creo que Claro. eso es algo que cabe recalcar. Sí, yo creo que es de esos libros que no se agotan, que puedes seguir leyendo y vas a seguir encontrando cosas. Entonces, pues creo que valdría la pena en unos años retomar la lectura de Javier Marías. Pero pues nada, muchas gracias por escuchar este conversatorio. Muchas gracias, Mariana, por el tiempo y este rato que estuvimos aquí conversando sobre esta novela. Y pues nada, los dejamos. Es todo. Bye. Bye.